pedido, Padre, en esta noche, glorifícate, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, con espada aguda de 2 filos, Señor, que penetre hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, discierna las intenciones, los pensamientos del corazón, Padre eterno. Que no sea yo, Señor, el que hable, que seas tú, precioso Padre, Señor mío. Dios Todopoderoso, imploro, Señor, tu presencia en este momento, con sabiduría, con inteligencia, Padre, con revelación, poderoso Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y tú seas exaltado. Yo te cedo este lugar, Señor, en este momento, Padre eterno, Señor mío, para que tu pueblo, Señor, reciba, Señor, con gran gozo, Señor, con entendimiento y sabiduría, la palabra que tú traes en esta noche, Padre. Que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Bendito seas, precioso Padre. Pueden tomar asiento. Mateo 25. Dice así Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y se cerró la puerta. Después vinieron, estaban preparadas, cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Vemos que un capítulo antes, Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron al Señor cuál es la señal de tu venida y acerca del fin, y Él les da una serie de descripciones acerca de todos los acontecimientos que nos habla la palabra de los últimos tiempos. Y seguido me llamó la atención que el capítulo siguiente es el que nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y estudiando, meditando un poco en esta palabra, pidiéndole al Señor que pudieran un poquito profundizarlo un poco más, el Señor me traía, digamos, varias así, digamos, revelaciones acerca de ella. Y vemos que nos habla en el primer versículo, donde nos da como la descripción del relato de la parábola, ¿verdad? Que nos dice que se trata de 10 vírgenes que salen a recibir al esposo, ¿verdad? O sea, es como decir el relato de la parábola: 10 vírgenes que salen a recibir al esposo. O sea, nos está hablando que la parábola está proyectada para el tiempo de las vísperas, digamos, de la venida del esposo, ¿verdad? Una parábola proyectada para el tiempo de la venida de Cristo. Nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y es aquí donde vamos a empezar a ir desarrollando la parábola. ¿Quiénes son estas vírgenes? ¿Qué representa el aceite? ¿Qué representa la prudencia? ¿Y qué representa la insensatez? Vemos que nos habla de 10 vírgenes y nos pone 5 insensatas y 5 prudentes. Estas vírgenes representan la iglesia de Jesucristo en el orbe de la tierra, ¿verdad? Pero nos muestra que la iglesia está dividida.
que al final de la vísperas o al final de los tiempos de Jesucristo, o ya lo podemos ver ya en este tiempo, vemos dos tipos de iglesia, una iglesia prudente y una iglesia insensata, ¿verdad? O sea, nos habla del 50% de la iglesia está en insensatez, pero el otro 50% está en prudencia, ¿ok? Entonces dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces me lleva el Señor a investigar un poco acerca, ¿ok?, de qué se trata primeramente la insensatez y qué se trata, digámoslo así, la prudencia, ¿verdad? ¿Y qué sería, digamos, nosotros ser una iglesia prudente? Sino una iglesia que continuamente estemos revisando nuestros corazones, cómo estemos caminando, cómo realmente andamos, ¿verdad? Si nosotros como vírgenes tenemos prudencia en el sentido de continuamente estar revisando nuestro caminar, si nuestro caminar es recto, si nuestro hablar es recto, si tenemos prudencia en el sentido de poner en balanza cada día todas las cosas, cómo ministramos nosotros nuestra vida. Y cuando hablamos de cómo ministramos nosotros nuestra vida, estamos hablando cómo ministramos nuestro tiempo. Ahí entra también nuestro tiempo, cómo lo ministramos, si lo estamos usando de prudencia o estamos usando de insensatez en nuestro tiempo, cómo dedicamos el tiempo para cómo lo ministramos, porque es cierto, todos trabajamos, tenemos lo secular, pero tenemos un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para trabajo, hay un tiempo para la familia, pero realmente en nuestra prudencia tenemos ese tiempo, tenemos al Señor en primado y tenemos un tiempo que también tenemos que dedicarle a Él. O si realmente nosotros podríamos estar en cierto modo en insensatez. ¿En qué sentido? De que podemos estar confiados en el sentido de que porque ya somos cristianos o porque hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, creemos que ya tenemos la salvación ganada, cuando la misma palabra nos dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Insensatez en el sentido de no implorar la presencia de Dios. Insensatez en el sentido, vemos que el Señor las llamaba insensatas, porque vemos que ellas llegó un momento que tuvieron aceite, pero llegó un momento que se les acabó el aceite. Insensatez, vamos a ver más adelante en el versículo 3, que dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Y por qué estas vírgenes no tomaron consigo aceite? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no tomaron aceite y las otras sí? Y vemos más adelante y hay una diferencia, y es que las prudentes tenían vasija, las insensatas no tenían vasija. ¿Ves? Nos habla el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Ok? La prudencia, hay una diferencia entre la insensata y la prudente, y es que la insensata no tiene vasija. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con una vasija? Si la parábola nos habla de unas vírgenes que con sus lámparas salen a recibir al esposo, no con la vasija, ¿ok?, sino con la lámpara. Entonces, la vasija es el lugar de donde vamos a tomar el aceite para cargar nuestra lámpara. ¿Qué representa esa vasija? Ahí donde yo le preguntaba, Señor, ¿qué representa esa vasija? Y el Señor me daba 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 1, lugar secreto, ¿verdad? Lugar secreto. ¿Y qué sería el lugar secreto? El lugar donde nosotros vamos a oración. Dice la palabra, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ok? Somos una virgen que nos vamos a lo secreto, pero salimos con nuestra lámpara llena de aceite. ¿Me explico? Somos una virgen que nos vamos, nos metemos en oración, ¿verdad? Pero salimos llenos del Espíritu Santo de Dios. Somos una virgen que nos vamos al lugar secreto, pero salimos con nuevas revelaciones. Somos una virgen que nos vamos al lugar secreto, ¿verdad?, y al lugar de oración, y salimos llenos del poder de Dios.
Y somos que cuando nosotros imploramos la presencia de Dios, cuando nosotros nos vamos a ese lugar secreto, ahí el Señor, ahí es donde nosotros vamos a tener ese momento de intimidad con el Señor, donde el Señor nos va a hablar a nosotros cara a cara. Es donde nosotros entramos a entrar a una comunión con Él, donde el Señor nos va a hablar a nosotros, donde el Señor nos va a revelar, donde el Señor nos va a escudriñar, donde el Señor nos va a decir, corrige esto, corrige la senda, mira lo que tienes que hacer. Pero es en el lugar secreto. La vasija la obtienes en el lugar secreto. La vasija el Señor te la va a llenar en el lugar secreto, para que cuando tú salgas, dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. En público tú sales con una lámpara con aceite fresco. Tú sales con una lámpara llena, entonces vas a ser una persona que cuando estás afuera, cuando estás en la calle, tu aceite, tu lámpara va a arder para que tú puedas dar testimonio a muchos, para que tú puedas no solo iluminarte por donde tú caminas, sino que también tú puedas ser guía para otros y no vengas a ser como una virgen insensata que es ciega y guía de ciegos, sino que tú más bien eres un maestro, eres una persona que vas a instruir, es una persona que va a enseñar. Una de las cosas que me hacía entender el Señor, y es que en este tiempo el Señor quiere levantar guerreros. El Señor en este tiempo quiere empoderar personas que vengan y, en otras palabras, que le hagan la antesala al Señor. Así como Juan el Bautista vino y anunció el camino del Señor y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así quiere el Señor en este tiempo levantar Juanes Bautistas que le anuncien la venida del Señor. Pero tenemos, y nosotros, para poder llegar y anunciar que viene Jesucristo, que viene un Salvador, tenemos que realmente tener unas lámparas llenas de aceite. Porque si nuestras lámparas se secan, si nosotros somos de la iglesia que ya se le está apagando el aceite, no podríamos hablar de llenura del Espíritu Santo si estamos apagados. No podríamos hablar de aceite fresco porque no tenemos revelación. Tenemos que implorar continuamente esa presencia de Dios, para que entonces cuando vengamos y le hablemos afuera a los necesitados, le hablemos a los sedientos, ellos reciban la palabra con gran gozo, reciban la palabra y se la absorban con mucho deseo. Y eso es otra cosa que el Señor me mostraba. Hay gente en estos momentos, todo lo que ha estado aconteciendo en este tiempo, la pandemia, todas las situaciones que ha estado pendiente, Dios mismo ha permitido que todo eso suceda precisamente para empezar a preparar a la iglesia de Jesucristo. En otras palabras, vino el Señor a sacudir el árbol para ver quién está con Cristo y quién está no. Para conocer los frutos. Como dice su palabra, por sus frutos se conoce el árbol. El Señor vino con un sacudimiento para ver quién permanecía firme, como una virgen prudente, velando, implorando la presencia de Dios, a pesar de cualquier situación, cualquier prueba que pueda estar pasando, que se mantenga firme, ¿verdad? O si es de los que han apostatado y han vuelto atrás. Una de las cosas que ha hecho este COVID y esta pandemia, es cierto que tenemos que guardar protocolos, es cierto que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que usar la mascarilla, perfecto, pero como hijos de Dios eso no nos puede detener. Eso no nos puede a nosotros impedir que vengamos a la casa de Dios. Eso no nos puede a nosotros impedir de que entremos en la comodidad de quedarnos en la casa. Tenemos que continuamente, en otras palabras, dejar la pasada manera de vivir. Dejar esa costumbre, revisarnos si hay insensatez en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pasaría si nosotros en estos momentos, con insensatez, si Jesucristo viniera en estos momentos? Vamos a verlo más adelante, lo que dice la palabra. Por eso en 1 Tesalonicenses nos dice, no apaguéis el espíritu, ¿verdad? Nos dice también en 2 Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Una de las formas en que tú puedas estar en fuego, una de las formas que tú puedas avivar el fuego del don de Dios en tu vida, es a través del aceite,
es a través de la unción del Espíritu Santo. Este aceite representa la presencia de Dios, representa la unción del Espíritu Santo. Este aceite también representa, ¿cómo se llama? La unción, el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. La vasija representa la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos que tener vasija para estar llenando nuestras lámparas. Y no sé cómo las insensatas, que en tiempos atrás tuvieron un aceite, pero llegó el punto donde nos habla el versículo 5. Vamos a escudriñar un poco el versículo 5. Dice el versículo 5 así: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Vemos 3 puntos: tardaron, cabecearon y se durmieron. ¿Qué es lo que cuando yo le decía, Señor, háblame en ese pedacito? Y el Señor me decía lo siguiente: Él va a sostener a la iglesia hasta donde sea posible. Hasta donde la iglesia sea posible, el Señor la va a sostener. Por eso, y tardándose el esposo, es cierto, el día y la hora nosotros no lo sabemos. Pero ojo acá, nos dice también la palabra, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor va a sostener la iglesia hasta donde sea posible, pero va a llegar un momento que definitivamente va a tener que ser levantada. Va a tener que ser levantada. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que en este tiempo no cabeciemos. Aquí vemos que ya no solo cabecearon, que cabecearon todas, cabecearon las prudentes y cabecearon las insensatas, cabecearon las dos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos muy difíciles, porque vienen pruebas muy fuertes que las van a vivir ambas. Las van a vivir ambas, y los prudentes van a percibir más los tiempos que estamos viviendo. Las insensatas están en la luna de queso, pero las prudentes son los entendidos, como dice Daniel, que en los últimos tiempos los entendidos resplandecerán. ¿Por qué? Porque son a los que el Señor les va a revelar las cosas. Y ese es donde el Señor nos va a estar revelando, nos va a percibir. Vamos a discernir los tiempos, las cosas. ¿Con qué fin? Para que estemos confiados, para que estemos reposados. Por eso Lucas 21 nos dice: y cuando veáis que todas estas cosas acontecen, nos dice, agáchense, escóndanse. No, nos dice erguidos. Erguidos, porque vuestra redención está cerca. El estar erguido es estar orgulloso. El estar erguido es que tú sales a la calle y tú tienes un testimonio para decirle a cualquier persona: soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios que imploro la presencia de Dios. En mi prudencia me esfuerzo para que el enemigo no tenga absolutamente nada en mí. Procuro la salvación. Procuro cada día esforzarme por dejar las cosas que yo sé que tengo que cambiar, que yo sé que tengo que dejar. Prácticas, costumbres, vicios, lo que sea. Eso es parte de la prudencia. Pero continuamente escudriñar mi caminar. ¿Cómo estoy yo andando? Para que no sea yo cabeceando, sino que en medio de cualquier prueba, cualquier tiempo difícil que venga, cualquier noticia que todo el tiempo estén poniendo, todo lo que dicen, noticias van para arriba y para abajo, los hijos de Dios, absolutamente nada les va a faltar. Una cosa más que el Señor me hacía mostrar cuando leía esto, y es que el Señor va a usar a los hijos de Dios, en otras palabras, para que los de afuera llegue un momento que digan: yo definitivamente vale la pena ser hijo de Dios, definitivamente vale la pena ser cristiano. Que los de afuera puedan llegar y decir: yo quiero lo que Él tiene, yo quiero alcanzar lo que Él ha alcanzado. Yo veo, pero necesitamos, para que un hijo de Dios, una persona de afuera vea eso, yo necesito presentar un testimonio genuino, no de apariencia, como las insensatas. ¿Qué es lo que pasa? Que era de apariencia de virgen, con una lámpara, pero sin aceite. Y si no tengo aceite, estoy apagado. Mi testimonio no edifica
no es de crecimiento para nadie. Cualquier otra persona de afuera me va a decir, ¿eso es ser cristiano? No, yo no quiero eso. Esa persona a mí no me da testimonio. Eso es ser una virgen insensata. Y vemos que todos estos ejemplos el Señor no quiere señalar a nadie. Pone ambas cosas, las prudentes y pone insensatas. Nosotros pesamos en nuestros corazones, sabemos qué áreas hay en insensatez en nuestras vidas y qué áreas son prudentes, qué áreas ya han sido perfeccionadas, qué áreas son maduras. Entonces aquí es donde nosotros imploremos la presencia, llenemos nuestra lámpara para que entonces vayamos dejando la insensatez. Pablo dijo, cuando era niño hablaba como niño, mas ahora como hombre, como maduro, ¿verdad? No como niño espiritual, sino como hombre, como hijo de Dios, prosigo hacia la meta, el supremo llamamiento, hecho manos de la vida eterna. Otra cosa que el enemigo va a procurar hacer en este tiempo, por eso vemos que dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿verdad? Se durmieron las 10, no las 5, se durmieron las 10. ¿Y es por qué? Porque el enemigo, como sabe que le queda poco tiempo, se va a encargar de distraer. Va a buscar la forma de distraer a las personas para ocuparlas en cosas que no son de provecho. Para que entonces tú no saques el tiempo, no tengas tiempo para ir a llenar tu lámpara. No tengas tiempo para ir a llenar tu aceite. No tengas tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar de absorberte. De absorberte ya sea con mucho trabajo, absorberte con ocupación, con cosas que no edifican, absorberte con cosas que no te van a llenar absolutamente la lámpara. De eso se va a encargar el enemigo, ¿verdad? Que tú, que en otras palabras, estemos totalmente desapercibidos. Vemos lo que nos dice Efesios 5, que debemos estar apercibidos porque los días son malos, vienen por los tiempos difíciles. En Timoteo nos habla y nos dice que también debemos saber esto, que en los postreros tiempos, dice, vendrán tiempos peligrosos. Y hay una versión que nos dice, no tiempos peligrosos, sino dice tiempos de tribulación. Y hay otra versión también que dice tiempos demoníacos. Entonces, vienen tiempos tan duros que los que se van a poder sostener son realmente las vírgenes prudentes. Porque las vírgenes, ahí las vírgenes insensatas, vemos más adelante que entonces, bueno, vamos a ir poco a poco, no me voy a adelantar. Vamos a ir al versículo 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Nos dice el versículo 6. Y es aquí donde yo le preguntaba al Señor, Padre, revélame también qué quieres hablarnos a través del versículo 6. Y es aquí donde el Señor nos dice que es tiempo de que todos prediquemos la palabra. Dice, a la medianoche se halló un clamor, en el medio de la prueba, en medio de la tiniebla, la medianoche, la parte más oscura, en medio de la prueba. Tal vez yo no pueda estar, yo puedo estar a la luz del día, pero hay personas que están a la medianoche. Hay personas que están en tiniebla, pero dice, se oyó un clamor, salid, he aquí viene el esposo, salir a recibirle. En otras palabras, el Señor te dice hasta lo que tenés que predicar, hablar la venida del Señor. He aquí viene el esposo, salir a recibirle. En otras palabras, esa es la campana, ¿verdad? Esa es la trompeta y somos cada uno de nosotros. Nosotros somos esos Juanes Bautistas que tenemos que anunciar la venida del Señor. Porque si no, el Señor va a llegar un momento que nos los va a demandar. El día del juicio el Señor nos va a demandar, tú no predicaste la palabra. En otras palabras, nos quedamos como en esa parte, fuimos insensatos. Entonces seamos prudentes, recubramos a eso. ¿Cómo podemos predicar? Tal vez alguien dice, a mí me da miedo, ¿verdad? O no sé cómo. Tú puedes predicar compartiendo ¿cómo se llama? Un versículo por WhatsApp. Tú puedes predicar la palabra mandándole una palabra de aliento a cualquier otra persona. Si tú quieres hacerlo en las plazas, en cualquier lugar, pues hazlo, como quieras hacerlo, pero anuncia la venida de Jesucristo. Cuando veas en tus compañeros de trabajo que están en insensatez, que van y vienen, como dice en el libro de Daniel, van y vienen, y la ciencia aumentará. Dígales, apercibidos,
Jesucristo viene por su iglesia. El Señor no quiere que nadie se pierda. Nosotros muchas veces podemos hasta trazar la venida y el Señor va a sostenerla hasta donde sea posible. Pero no, va a llegar un momento que el Señor dice, hasta aquí no se puede más. ¿Por qué? Porque eso significa la palabra ser arrebatado. Arrebatado es, ¡pum!, de un momento a otro, salvado, ¿verdad? Hasta donde sea posible. Entonces, ahí es donde tenemos que predicar. Predicar, tal vez hay personas que ni siquiera conocen, ni siquiera saben que Jesucristo viene por su iglesia. Ni siquiera lo saben. Hay personas que dicen, hoy hablaba con una compañera y me decía, pero ¿verdad que nosotros vamos a reencarnar? Yo no, nosotros no reencarnamos. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y hemos resucitado juntamente con Él, pero nosotros no vamos a reencarnar. Nosotros vamos a heredar la vida eterna si estamos con Él, pero no vamos a reencarnar. Ah, no, es que a mí me han hablado. Entonces me puse a pensar eso. ¿Cuántas personas ni siquiera saben que hay un Salvador? Que hay una persona que redimió todos nuestros pecados, que la pared intermedia de separación que había, que nos tenía separados, Jesucristo vino y rompió para que nosotros tuviéramos acceso. Muchas veces en esa insensatez nos volvemos muy cómodos y podemos estar procurando ser sensatos en mi salvación, pero muchas veces somos insensatos en la salvación de los de afuera. Es cierto que cada uno tiene que escapar por su vida, pero nosotros, si en cuanto nos es posible, si pudiéramos extender la mano en esa parte, usted le está dando un manjar completo a una persona, ¿verdad? Les está dando el verdadero alimento, ¿verdad? Dice su palabra en 2 de Pedro 3:9, se los doy como referencia, donde el Señor dice, no, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si es que puede haber una insensatez en nosotros, donde decimos, no, eso falta mucho. Es cierto que podemos ver los acontecimientos y los entendidos, podemos ver de que es cierto, el Señor está preparando la iglesia. Lo que está sucediendo es como así, preparando para su venida. Y eso puede suceder dentro de 5 años, 10 años, el Señor lo sabe. Pero nosotros tenemos que vivir día con día en el sentido, en otras palabras, de que la venida puede ser ya o en cualquier momento. Vivir en el sentido, vivir preparados. Eso sería ser nosotros unas vírgenes prudentes. Nos dice así el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes, permítame un segundito, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Dice, entonces las que estaban, mientras ellas iban, vino el esposo y se cerró la puerta. El tiempo de buscar el aceite no es mañana. El tiempo de llenar nuestra vasija tampoco tiene que ser mañana, tiene que ser hoy. Hoy, día a día, día a día. No dejarnos para el último momento, ¿verdad? No podemos tampoco, nos dice, danos de vuestro aceite. No podemos ser vírgenes insensatas, en el sentido de que yo siempre soy una persona donde continuamente esté recurriendo, oren por mí, ayúdenme, necesito de ustedes. Es que el Señor a usted sí lo escucha. Es que el Señor, es que sus oraciones sí son escuchadas, las mías no. No, seamos vírgenes prudentes. No podemos vivir de unción prestada.
No podemos de pedirle que, la unción y el poder de otro sea el que resuelva nuestra vida. Es aquí donde el Señor a todos nos está llamando a ser prudentes. A que si tú, en otras palabras, eres una persona que continuamente buscabas que oraran por ti, ahora tú seas una persona que ora por otras personas. Si en otro momento tú necesitabas liberación, que tú te conviertas ahora en un liberador que libera a otros. Si en otro momento no predicabas la palabra, ahora tú predicas para otros. Entonces tú vienes a ser una persona renovada, una persona transformada, una persona, en otras palabras, una nueva criatura en Cristo Jesús. Una persona que entonces usted de estar buscando aceite prestado, ahora usted, en otras palabras, usted tiene aceite para dar. Usted tiene palabra en la boca continuamente. La lámpara está ardiendo en usted. Ya no usted no es una persona que necesita que lo alumbren. Usted es una persona que alumbra a otros. Usted no es una persona que necesita, digamos, del testimonio de otros para apoyarse. No, su testimonio va a ser para edificación y crecimiento de otros. Para que entre las mismas vírgenes digan: wow, yo quiero, el testimonio de fulanito me impulsa cada día. El testimonio de fulanita me hace mantenerme firme. El testimonio de fulanita me hace seguir peleando, me hace entender y me hace creer que tengo que pararme en una brecha. Hay un muro que está derribado donde yo tengo que pararme. El testimonio de fulanito me hace entender que yo tengo que seguir peleando por mi vida, que seguir peleando por mi casa, seguir peleando por mis hijos, seguir peleando que el enemigo no siga hurtando, no siga robando, no siga destruyendo mi vida. Es aquí donde el Señor nos llama a hacer cambios, a implorar, no solo estar lleno del Espíritu Santo y que qué gozo y que qué bonito, no, es a impartir el poder de Dios. Como nos dice en el libro de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Cuando recibo poder, cuando recibo esa unción, cuando recibo ese aceite, testimonio para muchos. Y voy a hacer testimonio en todos los lugares donde estemos, donde lleguemos. Personas que cambian, personas que impactan, personas que transforman, personas que vienen y hacen la diferencia, ¿verdad? No como muchas veces que ven a los cristianos como esos religiosos que andan con la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? O que el pobrecito, ¿me entendés? O como personas que pueden decir: es que mira, qué raro, es cristiano, pero ¿por qué le suceden todas las cosas que le suceden? No, personas que más bien dicen: mire, usted lo que tiene que hacer es esto. Usted lo que tiene que hacer es esto. Hay una respuesta para ti, hay un poder, hay un Dios en los cielos que tiene una respuesta para tu vida, para tus necesidades, para tus peticiones. Es cierto, muchos podemos haber abierto puertas en un momento y haber sufrido consecuencias, pero la serpiente nos engañó. Es cierto que podemos tener consecuencias, pero la serpiente nos engañó. Así como Eva dijo: la serpiente me engañó. ¿Me entendés? Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir para adelante, pararnos nuevamente firme, hacer vallado como hijos de Dios, convertirnos en realmente príncipes, generales del ejército, que comandemos ejércitos, que seamos personas de poder, en otras palabras, que nos convirtamos en una iglesia de poder, no en una iglesia, pues en otras palabras, ahí pobrecita, o una iglesia pasiva, una iglesia tibia, una iglesia, en otras palabras, mediocre. No, una iglesia que está en fuego, una iglesia que implora la presencia de Dios, que se levanta de madrugada, que ora por sus hijos, que ora por su casa, que dice: Señor, lléname, quiero más de ti, que tú seas el primado en todo lo que yo haga, en todo, para que entonces todo lo que tú pongas tu mano sea prosperado, para que todo lo que pise la planta de tu pie sea entregado bajo el estrado de nuestros pies. Porque el Señor nos dice la palabra: aquí os doy potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y absolutamente nos va a dañar. Nosotros, como hijos de Dios, somos personas que cargamos autoridad, y esa autoridad la vamos a obtener si tenemos aceite. Si no tenemos aceite, no tenemos autoridad. Somos personas, en otras palabras, soldados sin armas.
Somos en otras palabras, somos sin armadura. Muchas veces decimos que me tomo la armadura de Dios, pero ¿de qué me serviría a mí el yelmo de salvación si no tengo conocimiento? ¿De qué me serviría a mí ponerme el yelmo si no tengo conocimiento? Si la misma palabra nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué voy a proteger si no hay conocimiento? ¿Me explico? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que decir, me paro a partir de ahora en la brecha como un hijo de Dios, le pongo límites al enemigo, me propongo en mi vida cambiar mi vida, dejar la pasada manera de vivir. Si tengo consecuencias, quedan atrás. Y aquí todas las cosas, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Están muy callados, los veo muy serios. Algunos parecen que están como enojados. No, pónganse alegres, gócesen con la palabra. Si nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno, misericordioso. ¿Somos vírgenes prudentes o somos insensatas? No, somos vírgenes prudentes. ¿Prudentes por qué? Hoy estás aquí. ¿Por qué estás aquí sentado? Porque eres una virgen prudente. Porque no te quedaste en la comodidad de la casa. No. En la prudencia dijiste, no, voy a ir a la casa de Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos más de Él. Porque sabíamos que el Señor nos traía una palabra hoy. ¿Cierto o no es cierto? Entonces aquí es donde levantémonos como guerreros. Levantémonos. Dice en el versículo 8. Versículo 8 nos dice, después vinieron también las vírgenes prudentes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, no os conozco. ¿Verdad? Lo curioso, no os conozco. Señor, Señor, ábrenos. Ellas lo llaman a él de Señor, pero él les dice, no os conozco. ¿Usted le abriría la puerta a una persona que nunca ha visto en su vida? Para nada. No sabe si lo van a asaltar o qué va a pasar, o si es una persona que ya viene con malas influencias. Nadie, o sea, una persona que no conocemos, una persona con la cual usted no tiene intimidad, con la cual usted no ha conversado, con una persona que no conoce, una persona que no es de confianza, usted no le va a abrir la puerta a su casa. ¿Por qué el Señor les dijo a esas vírgenes insensatas, no os conozco? Ellas le rogaron que le abrieran la puerta, pero dijo, no os conozco, porque nunca, escuchen, nunca tuvieron comunión con Él, nunca fueron al secreto, nunca tuvieron vasija, entonces nunca se relacionaron con Él. Entonces, ¿cómo quiere que les abra? No es que las estaba despreciando, no, es que no las conocía. ¿Me explico la diferencia? Tal vez podemos decir, uy, qué duro el Señor, que se hace loco con ellas. No, es que no las conozco. Ustedes nunca tuvieron una relación conmigo, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos, a vosotros son reveladas todas las cosas, pero a los de afuera, ¿cómo? Por parábolas. Porque tienen oídos para oír y no oyen. Les entra por aquí y les sale por acá. Pero a vosotros es conocidas todas las cosas. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe ni dónde lo que hace su Señor. En otras palabras, no sabe ni dónde está parado, ¿verdad? Mas a vosotros os llamaré amigos. Nunca tuvieron una relación con Dios. ¿Y cómo obtenemos nosotros esta relación con Dios? Aquí nosotros nos congregamos, aquí nosotros nos reunimos, aquí nosotros venimos a alabarle, aquí nosotros más bien venimos a dar, aquí nosotros venimos a exaltarle, a darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Pero hay un momento donde cada uno de nosotros como vírgenes tenemos que ir a ese secreto donde estés solamente tú y Él, para que entonces ahí el Señor llene tu vasija. Ahí es donde Él, como dijo Pablo, a fin de conocerle, ¿verdad? Se imploraba por conocer cada día más de Él. De todo lo tengo por basura, ¿verdad? Pero en ese secreto, sea cual sea la situación, ahí es donde nosotros podemos llevar nuestras cargas, nuestras situaciones. El Señor lo sabe todo. Es el lugar donde nosotros podemos desnudarnos delante de Él y decirle, Señor, en mí sigue operando fuertemente esta condición. Yo necesito cambiar, Padre. Soy el único que me puede convencer de pecados, tu Santo Espíritu. En ese lugar secreto,
Entonces apercibámonos, pueblo, apercibámonos para que no durmamos, como todas cabecearon en un momento, y que no venga el enemigo a distraernos con muchas cosas. Estamos viviendo tiempos donde hay muchos ofrecimientos, donde nos bombardean por todo lado. Ya ustedes saben de qué forma, ¿verdad? Ok, pero simplemente ahí es donde nosotros digo, en ese momento como vírgenes prudentes, yo peso en balanza las cosas. Es cierto que tengo que tener un equilibrio en todas las cosas. Si soy padre de familia, tengo un equilibrio en todo sentido, ok, pero aquí es donde tenemos que apercibirnos. ¿Cómo ministramos nosotros nuestro tiempo? Para que entonces nosotros no venga el Señor, o no sea que nos coja tarde, que cuando que entonces queramos empezar a buscar de Dios, venga el Señor y se cierre la puerta. Y cuando vengamos de como dijo uno, cuando usted iba por la leche, ya yo venía con el queso. Como vírgenes prudentes ya tenemos que venir con el queso. Aunque el Señor venga dentro de 10 años. No sea yo de los que todavía necesito lechita. Que sea yo de los que digieren alimento sólido. Que sea yo de los que, como dijo Pablo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad nuevamente que se os dé lechita. ¿Y por qué les digo estas cosas? No se las digo yo, se las dice el Espíritu Santo. Porque ustedes son un pueblo maduro. Y ustedes son un pueblo entendido. Y ustedes saben, toman lo bueno y desechan lo malo. ¿Verdad? Entonces no es una persona más hablando. Porque aquí es donde, en este altar, desde este altar es donde siempre el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros. Porque el Señor nos ama, dice, con amor eterno. Porque el Señor quiere que estemos listos y que estemos preparados. Pero no solo en eso, meditemos en esto, que el Señor quiere usarnos. Vienen tiempos, y se los digo por el Espíritu, como nos dice la palabra, así como el Señor me ha usado a mí como profeta en esta casa y los ha usado a algunos acá también, con el don profético, y como la palabra nos dice, creed en Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Vienen tiempos donde el Señor va a usar a hijos de Dios para impactar a otros, para que el testimonio de ellos traiga sobre sus espaldas a muchos. Pero escúchenme, no todos los hijos de Dios, no todos los hijos de Dios. Si hay alguno aquí, oiga lo que les estoy diciendo por el Espíritu, si hay alguno aquí que quiere eso, en su intimidad, cada uno de ustedes con el Señor, usted se lo va a decir: Señor, heme aquí, me paro en pie de guerra, para que lo que venga sea yo una vasija útil para tu reino, para que mi testimonio sea el que impacte. En otras palabras, usted va a ser como el dulce para el niño. Y en eso abarca muchas áreas de nuestras vidas. Si el enemigo a usted, en otras palabras, lo golpeó, para darte un ejemplo, en el adulterio, usted va a ser una persona que va a dar testimonio a aquellos que pueden estar sufriendo y que atravesaron una situación similar. Si usted es una persona, voy a poner un ejemplo, porque yo sé que aquí no hay ninguno de esos, pues si usted es una persona que era un estafador, Dios te va a usar para impactar a todos esos estafadores. Si usted es una persona, lo pongo como ejemplo, que estuvo en adicción, Dios te va a usar para impactar a todos esos que están en adicción. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor viene una estrategia poderosa contra el enemigo. El Señor va a levantar unos guerreros que se los digo así en estas palabras, le van a dar duro al diablo. Le van a dar duro. Pero necesitamos revestirnos del poder de Dios, el aceite, la unción del Espíritu. Revestirnos de la armadura de Dios. Que el enemigo nada tenga que decir en nosotros. Así que, pueblo, prepárese, alístese, porque vienen cosas grandes. Crean esa palabra. Por eso yo hubiera dicho amén. Dice el 13, y cierro con ese: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Pueblo, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor siga orando con poder en cada una de sus vidas, que el propósito, que la obra que el Señor comenzó en cada uno de nosotros, ¿verdad?, sea culminada hasta el día de Jesucristo.
¿verdad? Muchos de nosotros hemos salido de cosas que podemos ya venir a impactar y podemos venir a dar testimonio. Muchos de nosotros, Dios nos ha sacado como ese tizón ahí encendido, ¿verdad? Mucho el Señor vino, nos sacó a nosotros con surcos en nuestras espaldas. Y una de las cosas que más le golpea al enemigo es cuando el enemigo ve a un hijo de Dios que en otro momento lo tenía bajo las garras y ahora le esté dando duro. Cuando tú vienes y le predicas la palabra a otro, cuando tú te paras en la brecha, cuando tú ves ahí donde le estás dando duro al diablo, porque nosotros entonces estamos ganando territorio, estamos recuperando lo perdido. Y vienen tiempos de restitución para los hijos de Dios, donde todo lo que había comido la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta van a ser restituidos sobre cada una de nosotros. Dice la palabra también en el libro de Proverbios que no tienen en poco al ladrón si hurta, pero que si es sorprendido pagará 7 veces. Cosas que el enemigo nos ha hurtado, cosas que el enemigo nos ha robado. El enemigo es sorprendido, va a ser sorprendido por esos guerreros que el Señor va a levantar, donde el enemigo que les va a tener que devolver 7 veces. El gozo que te robó, tal vez el matrimonio que te robó, los hijos que te robó, cualquier cosa que el enemigo lo vas a recuperar. Vienen cosas gloriosas. Entonces los hijos, los de afuera, cuando te vean a ti restituido, cuando te vean a ti como Job, ¿verdad? Que dice que todo el Señor se lo restituyó al doble. Y no lo llevo solo a la economía, lo llevo en todas las áreas de nuestra vida. Ahí donde muchos van a decir, wow, tengo que correr, yo quiero lo que Él quiere. Así que pueblo, prepárate pueblo. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde, que los llene de paz, de mucho gozo. Yo los bendigo con sabiduría, los bendigo con inteligencia, con cordura, los bendigo con poder en el nombre de Cristo Jesús.